Bueno, vamos a ubicarnos en el año 1900 aproximadamente, más precisamente 1906, en Utah, Estados Unidos. Allí en una cabaña, en una granja, nace un niño al que le ponen Philo. Philo, bueno, su apellido es Farnsworth. Ya a los 6 años, este niño era muy curioso y su padre trajo un teléfono allí a la granja. Pensemos en el teléfono de aquella época, era algo muy grande, de madera, nada que ver con lo que pensamos o lo que tenemos hoy día, ¿no? Y a aquel niño le impresionó mucho ese mecanismo, un aparato que pudiese transmitir señales o la voz de un lugar a otro, ¿no? Pensemos que en aquellos años estamos hablando de que todo esto era toda una innovación, como la radio que hacía poco que había nacido también, ¿no? Así que desde aquel momento, ya a los 6, 7 años, decidió que quería ser inventor. Pero bueno, un poquito más tarde, ya el trabajo en la granja no iba funcionando muy bien y se tuvieron que mudar, ya para 1919 se mudaron a Idaho, a otra granja también, ¿no? Pero mientras viajaban, él empezó a encontrarse con ciudades con líneas eléctricas, cables telefónicos y luces de alumbrado público, algo que no había visto en su granja donde vivía anteriormente, ¿no? Y quedó asombrado por estas cosas. Ya cuando se ubicaron en su nuevo hogar, encontró en el ático de aquella granja donde iban a empezar a trabajar sus padres, que él también ayudaba con sus padres, ¿no? Él trabajaba con el arado también, la tierra, como era costumbre en aquella época, ¿no? Eh, Encontró en el ático libros de ciencias, de física y química. Y empezó a leerlos y releerlos y releerlos y allí aprendió mucho de cómo era el funcionamiento de las ondas de radio y decidió ser inventor. Y en aquel momento había nacido algo que parecía a lo que era el televisor, que era un televisor a disco, era un mecanismo, era algo mecánico, nada que ver también con lo que tenemos ahora, ¿no? Era algo que tenía un funcionamiento, pero muy limitado. Y él concluyó, después de haber estudiado mucho esto de física y química, que aquellas imágenes podían llegar a ser muy limitadas, ese mecanismo para la televisión, y no tendría un funcionamiento correcto. Y él pensó que los electrones podrían hacer este trabajo. Así que un día trabajando también en el campo, mirando las líneas del campo, las líneas del arado, imaginó cómo aquellas líneas podían representar lo que él tenía en su cabeza, en su mente, que era el televisor. Hoy pensamos por ahí en píxeles, pero en aquel momento era todo líneas, se pensaba en líneas. Cuando hoy nosotros hablamos de 1800 píxeles por no sé cuánto, en aquel momento se hablaba de 15 líneas, bueno, era lo que él imaginaba, ¿no? Tampoco se pensaba en líneas. Hablemos que los mecanismos en ese momento eran mecanismos de rueda, algo totalmente distinto, pero él imaginó esto, que podía funcionar de esta forma. Ya a los 14 años, cuando estaba estudiando, él le hacía todas las preguntas que pudiese a su maestro de química, que luego más tarde su maestro de química recordaría todas esas cosas, ¿no? Dice, todas las preguntas que este niño me hacía, que Filo me hacía, tenían ese fin, de poder llegar a inventar este televisor. Bueno, más tarde se mudó a California, ya allí se casó también, y de su departamento hizo un laboratorio. Así que imagínate, los primeros intentos eran una humareda en aquel departamento, ¿no? Pero poco a poco fue progresando, también se interesó su cuñado, ¿m?, en lo que él hacía, y encontraron personas que pudiesen darle los fondos para seguir con esta investigación. Así, llegando ya al 1927 aproximadamente, logra transmitir una primera imagen, que era simplemente una línea que se movía, ¿no? Pero esto llamó la atención de otros inversores que pusieron más dinero para que él pudiese progresar y ya en 1928, después de un año, eh,
pudo hacer una exposición de aquel televisor, mostrando la imagen de un signo de dólar. Así que bueno, desde allí se fue progresando y el televisor llegó a ser el televisor blanco y negro que se conocía por aquella época. Más tarde, por supuesto, vendría el televisor a color, pero de la mano de otro personaje, de otro inventor, ¿no? Bueno, tuvo muchos problemas de patentes, porque también mientras que él trabajaba con estas cosas, otros en otras áreas de Estados Unidos y también en Europa estaban trabajando con lo mismo, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos tuvieron éxito también, pero parece que le habían robado sus diseños. Y bueno, ya te digo, muchos problemas de patentes y ya para 1932 pudo solucionar estos problemas y realmente se pudo admitir que todo el invento había sido de él, de Philo Farnsworth. Después, por supuesto, bueno, no por supuesto, sino que recordamos que empezó la guerra. Y terminada la guerra, cuando los soldados vuelven a sus casas, lo que querían era divertirse. Ya el televisor tenía una cierta preponderancia en la sociedad. Y aquel invento que Philo había pensado para que la gente se nutriera, estudiara, vino a ser un invento para divertirse, un invento para chismes, un invento para malas noticias. Y realmente Philo renegó de su invento, al punto que dijo, en mi casa no quiero tener un televisor. Así que no dejaba a sus hijos que miren televisión. Pero ya pasados los años, para 1969, recordemos que el hombre llega a la Luna en 1969 y esto se visualiza en todo el mundo a través de los televisores y él se reconcilia con su invención. Y dice, bueno, lo que yo inventé ha sido bueno porque el mundo está unido a través de la televisión. Luego diría más tarde, porque fallece en 1971, pero antes de su fallecimiento reconocería que Dios existe y que él nunca inventó nada, sino que fue un instrumento de Dios para que este legado, el televisor, llegara al mundo en el momento oportuno. Me gusta llamarle a los inventores, bueno, visionarios, ¿no? Pero me gusta decir que tienen la chispa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios justamente es un creador. Recordemos que Dios cuando está creando, crea los cielos, la tierra, los animales y a lo último dice que crea al hombre. Pero dice la Escritura que Dios se mira y dice, voy a crear un ser semejante a mí. Así que crea un ser con las cualidades de Dios. Ese ser somos nosotros. Por eso digo que estos visionarios, estos inventores, tienen la chispa de Dios, porque no se rinden. A pesar de los problemas, de las dificultades, siguen adelante. Y hay una cualidad que tiene Dios que se llama la omnisciencia. La omnisciencia es saberlo todo. Así que cuando Dios crea al hombre, sabe que le va a fallar. De hecho, el hombre le falla. Y lo vemos hoy día. No hace falta ir a las Escrituras para saber que el hombre le ha fallado a Dios, sino que hoy preferimos divertirnos, preferimos las malas noticias. Cuando vemos un televisor hoy día, nos atraen mucho más las malas noticias que las buenas noticias. El televisor es muy útil. De hecho, a mí me gusta por ahí mirar YouTube y mirar cosas que realmente me edifiquen, pero no todo el mundo es así. Y bueno, nos desviamos, preferimos el entretenimiento, el chismerío. Así que cuando Dios ve y crea al hombre, su omnisciencia le hace saber de que el hombre se iba a apartar de él. Yo soy carpintero y como todos los que construimos cosas,
primero lo visualizamos. Y pues nos encontramos con un montón de inconvenientes. Uno lo va pensando, dice, bueno, ¿cómo voy a hacer este mueble? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y te encontrás con un montón de inconvenientes en tu mente. Y luego salís y lo haces. Y te encontrás con esos inconvenientes en el acto. ¿Mm? En cierta ocasión, no recuerdo si tendría 20 y algo de años, y me puse a construir guitarras, que sale un poco de lo que es la carpintería convencional. Y realmente hacer guitarras no solo era un desafío, sino que era un problema, porque continuamente te encontrás con problemas. ¿Cómo voy a hacer el filetito este? ¿Cómo voy a poner las medidas para que ande perfecto? Vos no podés ponerle los fierritos, esos que se llaman traste, en cualquier lado, sino que tienen una medida justa para que tiren la nota adecuada, ¿no? Bueno, me llevó varios años, construí 6 guitarras y bueno, cada una de ellas fue mejor que la otra. Creo que las últimas 2 guitarras fueron de las mejorcitas que construí, que más me gustaron. Y como digo, tienen sus inconvenientes, pero uno va para adelante. Y se lo tengo en la mente y por más que haya problemas, voy para adelante y lo hago. Y así es Dios. Por más que se encuentre con problemas, con una criatura que le va a fallar, que va a hacer las cosas mal, que Él lo sabe de antemano, decide crearlo igual. Así Filo, así Pablo, que soy yo, y así muchos inventores. De hecho, te vas a sorprender con la cantidad de inventores que al final de sus días dicen que lo que ellos hicieron es un logro que Dios les ha permitido alcanzar. Dice la Escritura, y Dios mismo lo dice, llama a cierta persona y le dice, anda a la casa del alfarero, que está trabajando y quiero que lo mires. Y esta persona va y mira al alfarero que está trabajando en el torno con el barro y está formando una vasija. Y esa vasija se le desarma en sus manos. Pero el alfarero agarra el barro y vuelve a formar otra vasija. Y Dios dice, ¿no podré yo hacer con ustedes como este alfarero? Que aunque las cosas estén mal, pueda volver a remendarlo. Así que si alguien está pensando, dice, pero yo tengo la chispa de Dios, yo no me siento que tenga la chispa de Dios, yo más me siento como el que se ha apartado, esa creación que ha hecho las cosas mal, que se ha divertido, que no se ha preocupado por ser una buena persona. Bueno, ¿no podrá ser Dios como este alfarero? Moldearte, agarrarte, volverte a formar. Mira, de mis guitarras, una creo que fue la última que hice, la terminé regalando, porque una persona me insistía mucho y le digo, bueno, sí, con todo el peso de algo creado por mis manos, se lo di a cierta persona. Bueno, esa persona lo tuvo varios años, ¿no? Y en cierto momento, después de varios años, esta persona siempre me visitaba, tomábamos mate, y me comentaba que le faltaba dinero. Así que le ofrecí comprarle mi guitarra. Así que le compré mi guitarra, rescaté mi guitarra. Volví a pagar $300 por algo que yo había creado, había regalado, y amaba tanto yo, porque el Creador ama sus cosas más de lo que le puede amar cualquier otro ser. Por eso digo que el Creador te ama y quiere venir a tu rescate. Así como Filo, que al final de sus días pudo reconocer en aquella creación que tenía un valor verdadero, así Dios te está buscando. Así Dios sale a tu rescate. A pesar de que hayas hecho las cosas mal, a pesar de que vos pienses de que a Dios le salió mal, bueno, mira, que Dios también en algún momento
Dice la Escritura que casi que se arrepiente de haber creado al hombre. Casi que dice, bueno, empiezo de nuevo. Pero no, porque Dios ama al hombre, ama a su creación y quiere volver a rescatarla. No importa el precio que tengas que pagar. Yo te decía $300 por una guitarra. Vos, el precio que pagó Dios por rescatarte es mucho mayor. Es mucho mayor. Desde el principio, desde que te creó, armó un plan para rescatarte. Y en ese plan estaba incluido Jesucristo en una cruz. Mirá el valor que Dios pagó para rescatarte. Así que si vos pensás que sos medio tiro al aire, que sos medio desastre, que estás medio roto, que no podés ser formado una vez más, te digo que sí. Te digo que sí. Porque Dios ya pagó por tu rescate. Así que es solo tomar una decisión. De decir, sí, acepto ese pago. Bueno, así que como te decía, tenés mucho valor para Dios. Cuando te encuentres solo, cuando salgas a caminar en cualquier momento, esos momentos que estás totalmente solo aún, decir no tengo tiempo para estar solo porque siempre la familia, bueno, en el baño, no importa, tu habitación, cerrar la puerta. En ese momento, levantá la mirada y por más roto que estés, decirle al Señor sí. Acepto ese pago que tú has hecho por mí porque yo no tengo forma de solucionar mi vida. Que Dios te bendiga mucho.